Hola, hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de este tema, pero de una manera muy diferente. Y para esto, como ya sabemos, es fundamental enfocarnos hacia adentro, como ya antes lo hemos mencionado. Que seamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero no como un personaje separado o histórico, sino como un espíritu con quien nos conectamos por medio de nuestros pensamientos. Y, por supuesto, confiando en Él, para poder vencer y avanzar en este juego de la vida. Hay una historia que me gusta compartir siempre que hablo sobre el poder que tenemos todos para elegir entre el miedo y el amor de Dios, que son las únicas dos opciones que en todos los caminos de la vida tenemos. En realidad siempre, en cada ocasión tenemos únicamente dos opciones para elegir, el miedo o el amor. Lo demás son efectos. Algunos ya conocen esta historia, otros no. Y es que estaban en el mar navegando Jesús y sus discípulos. Y mientras Jesús dormía un poco, se formó una gran tormenta. Y los mares se agitaron tan fuerte que hizo que los discípulos pensaran que estaban a punto de morir. La barca se les estaba moviendo mucho. Era tan espantosa la tormenta que los discípulos creyeron que hasta ahí les había llegado el viaje. Y con mucha razón, lógicamente. ¿Quién iba a detener las aguas? ¿Quién iba a calmar el mar? Se trataba de algo que era imposible de solucionar por parte de los discípulos con sus propias fuerzas. Entonces corrieron a despertar a Jesús para que hiciera algo y no los dejara morir ahí. Y entonces Jesús se despertó y empezó a gritar súper asustado y a correr lleno de miedo. No, Jesús se levantó y calmó la tormenta y los mares. Y luego les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Esto está así como tipo Superman. Qué impresionante, ¿verdad? En algún momento puede que estemos en nuestra barca navegando en los mares de la vida y llega una tormenta que parece que va a acabar con todo y nos llenamos de miedo. E incluso, como a mí me sucedió, puede que en algún momento de tu vida hayas llegado a pensar que frente a alguna dificultad hasta ahí llegó tu vida. Y entonces aparece la presencia de alguien en quien podemos confiar porque es capaz de calmar ese conflicto, esas tormentas, esa gran dificultad. Y sabemos que esa presencia es inseparable de nosotros porque es nuestra conciencia, es el yo soy en nosotros y que va, por tanto, con nosotros en esta vida, viviendo la vida con nosotros. Y nos pregunta por qué tenemos miedo en lugar de fe. Nos pregunta: hey, ¿por qué eliges el miedo en lugar de la fe? Lo opuesto entonces a la fe es el miedo. Y aquí es donde quiero resaltar que muchas veces, o mejor dicho, siempre hemos elegido el miedo porque es la reacción que tenemos todos por defecto, por default, al ver lo que ocurre afuera, al ver los hechos de la vida, lo que nos dictan nuestros sentidos físicos. Y así, en realidad, en lugar de elegir, hemos vivido reaccionando impulsivamente ante las cosas, ante todo. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia tenemos que vivir primero esa etapa en la que experimentamos el miedo, sin conocer en lo absoluto el reino del Espíritu, sin conocer que existe una presencia en nuestra vida que puede liberarnos del miedo y que es a través de la fe, o sea que existe además del miedo la fe. ¿Y por qué nacemos y crecemos en este mundo sin tener la más remota idea acerca del reino del Espíritu?
Y durante un largo periodo de tiempo vivimos una vida arraigada en el miedo en lugar de la fe. ¿Por qué? La respuesta a esto es una maravilla. Y es que pues, se trata precisamente del elemento fundamental del que aquí estamos hablando. De que reconozcamos el poder para elegir. Se trata de que tú decidas buscar ese reino del Espíritu. Como se te dijo en el capítulo 6, versículo 33 de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es algo que debes elegir. El reino del Espíritu invisible, a quien Pablo en 1 Timoteo 1:17 dice, abro comillas, al Rey para siempre inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto suena religioso, porque hemos repetido muchas veces ese amén, por los siglos de los siglos, pero no tiene nada que ver con religión, es conciencia, no hay ningún Pablo de la historia, sino que es un estado de conciencia en donde reconocemos al Espíritu invisible como parte de nuestra vida, al poder que tiene honor, que tiene gloria sobre todas las cosas. Eso es lo realmente importante. Entonces, durante un tiempo vivimos bajo ese desconocimiento de nuestra verdadera identidad como seres espirituales y de la presencia de ese Padre que tiene el poder sobre las formas externas, sobre las tormentas, sobre esas calamidades que nos producen tanto miedo. Es como si navegáramos durante un tiempo y esa presencia espiritual estuviera dormida, esa realidad espiritual, ese estado de conciencia relacionado con la fe estuviera dormido y tuviéramos que despertar nuestra conciencia frente a ese espíritu invisible que nos salva, que es lo que representa Jesús, mirar hacia adentro y buscar el reino del Espíritu, que no tiene nada que ver con ninguna religión, sino que tú tengas una experiencia con el Espíritu, con lo que está más allá de lo físico. Por tanto, en mi vida y en la tuya debe despertar ese Jesús, que no es el hombre de hace 2000 años, el de la historia, el de las películas, el de Semana Santa, el de religión. Con todo respeto, Jesús quiere que tú sepas que está en tu vida presente, que es parte de tu vida, para que ya no reacciones impulsivamente ante las apariencias, ante las tormentas, para que ya no corras con miedo, sintiendo que vas a ser arrastrado por las dificultades de la vida, para que ya no sigas juzgando según las apariencias y que empieces a vivir por fe, que empieces a elegir el amor y la paz con fe a pesar de las tormentas. Porque puedes reconocer su presencia, porque puedes reconocer ese espíritu que, si bien no conocías, ahora empiezas a conocer. Y todo esto es posible porque esa conciencia que se despierta en nosotros, esa presencia en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestra experiencia, empieza a afectar totalmente nuestra realidad. Y podemos ver cómo sí tiene poder para calmar las tormentas y los mares. No es que tengamos una relación con el Espíritu y sigamos igual. De lo contrario, pues no tendría ningún sentido. Apague y vámonos. Es decir, que empezamos a ver cómo nuestra fe en Dios, en el amor, calma las tormentas en nuestra vida. Empezamos a experimentar esa paz que no proviene del mundo, ese gozo que no depende del mundo, esa nueva vida en el Espíritu. Y entonces podemos salir de esa esclavitud, del miedo, que en las Escrituras se representa como Egipto. La vida arraigada en el miedo. Esa vieja vida sin el conocimiento del reino de Dios.
tal como hizo Moisés y se narra en Hebreos 11:27, que, abro comillas, por la fe Moisés salió de Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cierro comillas. Si se dan cuenta cómo Moisés a través de la fe podía sostenerse viendo lo invisible. Es decir, que por la fe, además de los sentidos físicos, contamos con un nuevo sentido, que era el que le permitía percibir las cosas del Espíritu a Moisés, porque las cosas del Espíritu se perciben es a través del Espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son una locura, son una necedad, no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Si tú no te has conectado con el reino del Espíritu, no vas a poder entender nada, porque lo espiritual se entiende a través del Espíritu, se discierne. Por eso, en una etapa de nuestra vida, nosotros naturalmente percibimos todo con los sentidos físicos, únicamente, con los sentidos naturales. Pero cuando tomamos la decisión de buscar el reino de Dios, el reino del Espíritu, y empezamos a mirar hacia adentro, y ya no solamente hacia afuera, entonces empezamos a conocer las cosas que son sobrenaturales, las cosas que van más allá de lo natural, las cosas del Dios invisible. Empezamos a conocer nuestra verdadera identidad en ese reino invisible, y así descubrimos ese nuevo sentido relacionado con la fe, y empezamos a tomar decisiones con fe. Empezamos a sostenernos en la fe cada vez con más certeza, experimentando la vida con una nueva conciencia, con la conciencia de Cristo, que es la sabiduría y el poder de Dios. Ya no en las razones y en la lógica y en la riqueza de este mundo, o en nuestras fuerzas. Así pues, ya está claro que una cosa es lo que percibimos afuera y otra muy diferente es nuestra elección al respecto, que puede ser una decisión basada en el miedo por la apariencia, como los discípulos que estaban asustados, o una decisión basada en la fe por la presencia que va con nosotros en la barca, en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y empezamos a perseverar con confianza en esa presencia. Perseverar, recuerden que es permanecer confiados durante el periodo o el tiempo en que se presenta esa dificultad, esa calamidad, ese conflicto, esa tormenta. Es súper importante esto último, porque cuando ya sabemos que debemos perseverar, significa que entendemos que ya no vamos a reaccionar impulsivamente. Se rompe esa reacción impulsiva de miedo, de temor, y aparece la fe, aparece la presencia de Dios con nosotros. Y que aunque parezca a nuestros sentidos físicos que durante ese momento la tormenta nos va a arrastrar, que el problema va a acabar con nosotros, permanecemos confiados. ¿Por qué? Porque ya no desconocemos la verdad, sino que ya sabemos cuál es la verdad. ¿Cuál es? Pues que ahora forma parte de nuestra experiencia una presencia, un espíritu, que aunque no vemos con nuestros sentidos naturales, por medio de la fe, en cambio, sabemos que tiene el poder de llevarnos seguros a nuestro destino, sanos y salvos, que nos protege, que nos guarda. Y lo sabemos porque está presente en nuestra vida y conoce lo que estamos sintiendo. Si elegimos el miedo o la fe en nuestros corazones. La fe entonces despierta en nosotros ese nuevo sentido que es espiritual para librarnos de las
apariencias externas de caos, de angustia, de desesperación, de afán y del miedo que se activa en nosotros por el desconocimiento de esa verdad. Y si el Señor, que es la imagen del Dios invisible, tal como se menciona en Colosenses 1:15, nos enseña que Él es la verdad, el camino y la vida, y nos insta a no tener miedo, sino a tener fe, a confiar con todo nuestro corazón, es imprescindible que empecemos sí o sí a vivir una vida con fe. Ahora, si la verdad no siempre es la que nos muestran los sentidos físicos o naturales, y no la encontramos afuera, así como tampoco afuera está nuestra paz y nuestro gozo, ¿acaso cómo podríamos seguir viviendo en este mundo percibiendo todo a medias? O sea, sin fe, sin ese sentido espiritual que representa la libertad, el camino de la verdad, la vida. O sea, viendo únicamente nuestras tribulaciones o los problemas a través de nuestros sentidos físicos o naturales y nuestra razón, reaccionando siempre con miedo, ciegos totalmente a la fe que nos puede llevar a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Ese poder que puede calmar las tormentas y los mares. Y a todas estas, ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, no es que estamos viendo o no. Es un sentido espiritual. Nos estamos refiriendo a nuestra capacidad para tener certeza, aunque no veamos. Aunque lo que está delante de nosotros niega la verdad del Espíritu. Es reconocer nuestra naturaleza como hijos de Dios y darle vida a esa paz y a ese gozo que no depende de este mundo, que no nos puede dar el mundo. Y como creadores, entonces también podemos darle vida a nuestros anhelos, a nuestras convicciones, a nuestros deseos. De manera que tenemos la capacidad o el poder de crear y de creer desde lo invisible, desde lo que no se ve afuera. Pero ¿por qué cuando los discípulos de Jesús se asustaron en la tormenta se les llamó hombres de poca fe? Porque es que no se trata de que no tuvieran fe. Ellos tenían fe, sino que muy poca. Todos tenemos fe, porque es una semilla que está en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y así como la paz y el gozo, también debe crecer y madurar y crecer hasta que se manifieste su fruto en nuestras vidas y que podamos alimentarnos de él y disfrutar del fruto de la fe e incluso alimentar a otros con nuestra fe, con nuestra paz, con nuestro gozo. A mí siempre me ha gustado encontrar perlas con las cuales pueda alimentar esas semillas del Espíritu. Y cuando hablo de perlas me refiero a esas grandes verdades que resuenan en mi corazón y que alimentan esas semillas que están en mi espíritu, en mi interior, en mi ser. Y una de esas verdades con las que me gusta regar la semilla de la fe en mi corazón es esta que se encuentra en Hebreos 11, versículo 6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe no se agrada a Dios. Entonces, cada vez que veo una tormenta en mi vida y me dan ganas de correr, y me da miedo, y me da angustia, recuerdo que es la oportunidad de reconocer la presencia de Dios, la oportunidad perfecta para agradar a Dios. Y en lugar de darle vida al miedo, lo observo de frente dentro de mí, porque está dentro de mí, y lo reemplazo con toda mi fe y confianza en mi salvación, que es Dios, en quien me refugio, como decía
el rey David. Esta corta pero gigantesca verdad es una fuente de suministro con la que tú también puedes alimentar tu fe. Dile a tu miedo: tú eres mi poder. Y este poder lo uso para agradar a Dios con fe y confianza. Porque el miedo está en ti, no está fuera de ti. No se trata, recuerden, de pensar en el miedo, sino de despertar al hecho de que el miedo está en ti. A pesar de que lo provoca está afuera, el miedo está en ti. Y entonces enfocar tus pensamientos en Dios y perseverar. Créeme que nunca serás defraudado por aquel que conoce tu corazón y tu decisión valiente. Porque es una decisión valiente. Tener fe, aunque tus sentidos te digan que la tormenta te va a acabar. Aunque aparentemente estés jodido o jodida y que no tienes la fuerza para salir de ese caos. Dios, en cambio, sí tiene el poder sobrenatural. Tiene el poder que puede sacarte del fango en donde te sientes débil, impotente, carente, lo que sea. Eso es tener fe. Consiste en la certeza de lo que no puedes ver en ese momento. No se trata de que tú te enfrentes a las adversidades con tus propias fuerzas, sino que sepas que tienes el socorro, el auxilio, el amparo, la guianza, la fortaleza del Espíritu. La fe es incluir la presencia del Espíritu en tu vida. Es que seas consciente de la presencia que te dice que te guarda en tu salida y en tu entrada. Por ejemplo, si se dan cuenta, alguien que dice que te guarda siempre está ahí, pero si has vivido creyendo que caminas solo o sola, entonces necesitas despertar esa conciencia y empezar a experimentar esa presencia del guardador en tu vida, que ahí está. Por eso está escrito en el Salmo 121, versículo 8: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora. Porque es desde el momento en que recibes esta verdad y la empiezas a creer con fe. No se trata de ir con 5 guardaespaldas atrás, sino de que vas con el que te guarda y te dice que así es. Con tus fuerzas puede que solo hayas visto cómo tu problema o tu depresión o tu adicción o tu enfermedad o tu tristeza, tu amargura, etc. simplemente te gana la batalla una y otra vez, te sacude, te arrastra, te hace creer que no vales, que eres débil, que no tienes poder. Pero yo te digo que cuando confías en Él, en el Espíritu, con todo tu corazón y pones tus fuerzas en Él, sí puedes vencer, que no caerás, que no serás avergonzado, que no perderás. Y aún tus fuerzas serán renovadas y multiplicadas. No importa lo que ahora esté sucediendo. No importa si ahora estás en medio de la tormenta. Porque esa es la recompensa de quienes hemos decidido mantenernos creyendo en el Espíritu, sosteniéndonos en el invisible. Cabe resaltar que en cuanto a la fe, siendo esta la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como antes mencionamos, es preciso que sepas que no se trata de la certeza de tu vecino, ni de la familia o la convicción de tu amigo o socio o jefe o pareja, sino la tuya. Es la certeza de lo que tú esperas, es tu convicción. Resalto esto porque de la misma forma con la que buscamos afuera nuestra paz, nuestro gozo, nuestro sentido de vida, también tendemos a buscar afuera nuestra fe. Y así olvidamos que se trata es de una semilla que se encuentra en nuestro corazón y que es allí en donde debe crecer, arraigándose y alimentándose con nuestra propia certeza y convicción en el amor de Dios. A pesar precisamente de que no veamos nada afuera.
El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 nos alienta a no desmayar en las situaciones difíciles por las que atravesamos, sabiendo que todo nos ayuda a crecer interiormente. Y en el versículo 18 de Corintios 4 nos dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pasajeras, vienen y van, pero las que no se ven son eternas y nadie te las puede quitar. Cuando empiezas una vida con Dios y por lo tanto te acercas al reino del Espíritu, puedes conocer esas cosas que no se ven, que estaban ocultas, pero que sí existen y son eternas. Y entonces tus tesoros ya no serán únicamente aquellos que se ven, donde el ladrón roba y el óxido destruye, sino que serán para siempre y nada ni nadie te los podrá arrebatar. Pues bien, apenas estamos comenzando este camino, pero yo creo que con lo que ya hemos visto hasta ahora, podemos empezar desde ya a transformar nuestra manera de percibirnos y entender la realidad de nuestra vida de una forma completamente diferente. Es decir, que desde ahora podemos empezar a renovar nuestro entendimiento.